Eccoci, estimados amigos, amigas, excelencias, embajadores, carissimi amici, benvenuti nuovamente a questo Palazzo di Spagna per assistere alla quarta conferenza del programma celebrativo dei 400 anni del Palazzo come residenza stabile dei nostri ambasciatori. Il professor García Sanz affronterà quest'oggi un tema importante, quale la gestazione della difficile unificazione della penisola italiana e la complicata questione romana. E tra le mura di questo edificio risuona il potere evocativo della storia che siamo tenuti a conoscere e a raccontare. Contextualicemos este momento. Estamos en la segunda mitad del siglo XIX. La revolución industrial inspira un fuerte optimismo tras el invento del ferrocarril, la colonización de África y Asia por parte de las potencias europeas y el surgimiento del nacionalismo como fuerza motriz de la unificación de Alemania e Italia. En el panorama artístico surgen importantes movimientos en París tras la puesta de largo del impresionismo. Es un momento en el que la ciencia y los nuevos resultados de la investigación sugieren que el mundo progresa y que el éxodo del campo a la ciudad, así como el nacimiento de la burguesía, van a permitir amplios horizontes. Mientras tanto, en Roma, el pontificado se debate en plena crisis por el crepúsculo de su poder temporal. Muy difícil estaba siendo la misión del embajador Martínez de la Rosa, una figura política controvertida que con la instauración de la República Romana en 1849 había seguido al Papa en su exilio a Gaeta tras haber puesto a disposición este palacio a cuantos religiosos y aristócratas buscaban asilo político. En España, en aquel entonces, iba reinando Isabel II, más tarde Amadeo de Saboya, luego gobiernos provisionales y una burguesía que, a diferencia de la europea, no acababa de consolidarse. Como prisioneros en el Vaticano se definían los pontífices durante el conflicto de la cuestión romana. Un periodo muy convulso de casi 60 años, que se inició cuando el rey de Piamonte, Víctor Manuel II, se proclamó rey de Italia, afirmando que Roma, hasta aquel momento capital de los estados pontificios, pasaría a ser forzosamente la capital del nuevo país unificado. Ante el rechazo vaticano, se desató tal controversia que llevó a 5 papas a confrontar por devolver a la Iglesia su estado. La cuestión romana terminó, como bien saben ustedes, con los pactos de Letrán firmados en 1929 por el gobierno de Mussolini y el Papa Pío XI. Pero de todo esto nos va a hablar precisamente hoy el profesor Fernando García Sanz, al que tenemos aquí, que hoy será presentado por Elena García, nuestra querida Elena, vicedirectora de la Escuela de Historia y Arqueología de Roma. Muchas gracias y les atendemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora embajadora, por abrirnos de nuevo las puertas de su casa y por esta cordial bienvenida y por su saludo. Señores embajadores presentes, representantes de los cuerpos diplomáticos, personal de la embajada, señoras y señores, buenas tardes a todos y, como bien ha dicho la señora embajadora, les damos las gracias por su asistencia a esta cuarta conferencia del ciclo titulado El Palacio de España, 400 años de relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede, organizado por la Embajada de España ante la Santa Sede y la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma del CSIC. En este recorrido que estamos haciendo por la historia de dichas relaciones diplomáticas, hemos llegado hoy al siglo XIX,
Un periodo crucial y de cambios profundos para las dos entidades políticas llamadas en causa en este ciclo. Un contexto histórico que ya ha descrito la señora embajadora y del que nos va a orientar el profesor Fernando García Sanz, el cual se ha formado en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Historia de Madrid. A lo largo de su carrera ha sido director de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma y coordinador institucional del CSIC en esta ciudad durante los años 2011 al 2018. Ha sido profesor visitante en las universidades de Trieste, Roma, Tor Vergata y profesor invitado en las universidades de Cassino, La Sapienza, Pisa, Roma III, Teramo, Valencia, Autónoma de Madrid y Zaragoza. En el año 2002 recibió uno de los mayores reconocimientos del Estado italiano al ser condecorado por el presidente de la República con la Ordine al Mérito de la República Italiana en su grado de ufficiale. Por otro lado, ha sido director de los cursos de especialización del Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre la Historia Contemporánea de Italia, secretario del Comité Español de Ciencias Históricas y presidente del Grupo Español del Instituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Además, es miembro del Comité Técnico Científico del Centro Internazionale Studi Risorgimentali Garibaldini y del Comitato Strategico del Centro Studi Roma 800 de la Universidad de Roma Tor Vergata. Durante un largo periodo fue secretario y más tarde director de la revista Hispania del CSIC y es miembro de los comités de varias revistas italianas de historia y de colecciones de diversas editoriales. Sus investigaciones abordan cuestiones relacionadas con la historia de las relaciones internacionales, la historia de la política exterior de España y, más concretamente, la historia entre Italia y España durante la época contemporánea. Su producción científica es bastante extensa, pero en esta sede solo vamos a recordar algunos de sus títulos más significativos. En primer lugar, cito la edición de los volúmenes colectivos españoles e italianos en el mundo contemporáneo, primer coloquio hispano-italiano de historiografía contemporánea, publicado en 1990, y más recientemente el libro titulado Religión, laicidad y sociedad en la historia contemporánea de España, Italia y Francia, que vio la luz en español en el año 2017, pero que ya ha sido traducido al italiano y al inglés. En segundo lugar, es autor de las monografías Historia de las relaciones entre España e Italia, Imágenes, Comercio y Política Exterior, editado en 1994, y de la monografía titulada España e Italia en la Europa de la Paz Armada, con fecha del año 2001. También es autor de capítulos del libro y en este campo les señalo la imagen de Garibaldi en el debate parlamentario y en la prensa ilustrada española y la más reciente contribución aparecida en el año 2021 titulada España, Roma, Italia, embajadas, embajadores y política exterior. Finalmente, y como un gran experto de la historia de la Primera Guerra Mundial, tenemos que destacar su monografía España, la Gran Guerra, espías, diplomáticos y traficantes, aparecida en el año 2014. Sin duda, esta tarde también tenemos la fortuna de contar con un reconocido historiador y un admirado compañero, a quien no quiero robar más tiempo y al que cedo la palabra para que nos hable de la construcción de Italia, España y la cuestión romana. Gracias. Muchas gracias, Elena, señora embajadora, señores embajadores, queridos colegas y amigos. Es para mí un gran honor, además de un placer, estar en esta sede, estar en la Embajada de España, en el Palacio, donde he estado ya en otras ocasiones, y sobre el que he trabajado como sujeto histórico también en otras ocasiones precedentes. La construcción de Italia y la cuestión romana, que es el tema que se me ha otorgado, les digo de antemano que es evidentemente, y por eso les pido perdón de entrada, no voy a poder abordar en profundidad, está claro. Es un tema muy enjundioso y es un tema con muchos matices y de una complejidad, se puede decir que extraordinaria.
Tan extraordinaria como fue el propio siglo XIX, además de la introducción histórica que nos ha hecho la embajadora. El siglo XIX es el siglo de la transformación, el siglo del cambio. Es el siglo de la libertad frente al absolutismo. Es el siglo, entre otras cosas, de una nueva relación entre la Iglesia y los estados, como parte de ese cambio hacia los estados constitucionales que supone el siglo XIX. Les digo ya de antemano que en esto España no fue una excepción, como generalmente se nos ha dibujado. Se tiene exactamente el mismo combate ideológico e ideal que comparten con otros países europeos. Digamos que nos ajustamos a ritmos distintos, pero estamos en la misma tesitura, estamos en las mismas tesis y compartimos los mismos problemas que el resto de los países europeos. Uno de estos grandes problemas, además de la construcción del Estado Nacional, basado en la soberanía nacional, la búsqueda del sufragio, de las libertades, etc., es precisamente el enmarcar ese nuevo Estado en una nueva relación con la Iglesia, que en el siglo del liberalismo había que ajustar a los nuevos tiempos constitucionales, a los nuevos tiempos que marcaban las nuevas libertades. La cuestión romana, efectivamente, tiene una periodización clara, 1870, si queremos, hasta los pactos de Letrán, pero Roma estuvo siempre presente en el debate político español que arranca en 1849. Roma que no era Roma, no era la ciudad, sino que era la situación en la que quedaba y quedaría, Pío IX, los intereses territoriales de la Iglesia en una Italia que se proyectaba ya en ese momento hacia la unidad. La cuestión de Roma, si quieren, es pequeñita, tenía una clara definición en los meses de la República Romana, en 1849. Pero no eran pocos en España los que ya entonces consideraban que efectivamente aquella cuestión romana encerraba en sí misma, para esos muchos españoles, la cuestión de Italia. Italia fue durante años, como ya más de 60 años dejó escrito Jaime Vícez Vives, el punto esencial de la política general española. Porque en torno a los acontecimientos italianos, en torno al Risorgimento, se aglutinaron en un bando o en otro las posiciones ideológicas de las fuerzas políticas españolas. Hasta ese punto fue importante. Emitir una determinada opinión con respecto a los sucesos de Italia llegó a significar tomar una posición ideológica determinada con respecto al ámbito de la lucha política interna española. El debate político español, ya polarizado a finales de los años 40, se exacerbó a partir de 1860, ya con el establecimiento del reino de Italia y centrado en la polémica del reconocimiento español al reino de Italia entre 1861 y 1865 y prolongándose hasta 1870, evidentemente, y en el caso español alargándose durante décadas mucho más allá de 1870. Desde 1849 las posiciones políticas en España no variaron en gran medida. Los debates parlamentarios de 1849 reflejan unas posiciones que no van a variar esencialmente en el tiempo. El eje central estaba compuesto por los partidos moderado y progresista, son los dos grandes bloques enfrentados. La posición de los moderados quedó establecida ya en el debate, ya muy encendido, por el envío de las tropas españolas a Italia en defensa del Papa. Por cierto, es la última vez que España envía un ejército regular para interceder en asuntos europeos. Y yo creo que hasta la guerra de Yugoslavia, prácticamente, la última intervención militar se produce en 1849. En ese debate quedaron establecidas las posiciones
La posición de los moderados no era para el general Narváez, entonces presidente del gobierno, una cuestión de política internacional, una cuestión de política exterior de España. Era textualmente, un asunto de familia. Todo lo que tiene que ver con el Papa es un asunto de familia. Se sale fuera de los canales de la política internacional habitual. Y teniendo en cuenta que España se definía como nación católica, estaba obligada a defender al Papa, al quien en 1849 se consideraba un prisionero dentro de su propia casa. Por lo tanto, vemos que el factor religioso aparecía como el elemento esencial en el ámbito moderado para entender el proceso de unidad italiana. Así concluía frecuentemente que la revolución italiana era en esencia destructora, no ya del poder temporal de los papas, sino que era antirreligiosa, era destructora de la religión. La excisión por la derecha del partido moderado, los llamados comúnmente como neocatólicos, acentuaron más, si cabe, el carácter religioso de la cuestión de Italia, reprochando a sus colegas del Congreso de los Diputados que faltasen a su obligación como españoles de defender a ultranza los conculcados derechos papales por ese, cito textualmente, monstruo conjunto de iniquidades, como denominaban al nacido Reino de Italia en 1861. A nosotros, si el Papa nos lo pide, esto lo dijo un diputado de los llamados neocatólicos en el Congreso de los Diputados, debemos dar nuestra sangre y brazos para defender el territorio que ya le han usurpado. Como anécdota les diré que en ese momento el presidente del gobierno era el general O'Donnell y le contestó, invito al diputado a que coja la maleta y parta a Italia a combatir a los italianos. A lo cual el diputado dijo, no, yo ya no tengo edad, no estaba hablando de él. Porque O'Donnell, en ese momento lo añadió, si yo hubiese sido jefe de gobierno en 1849, las tropas españolas nunca habrían ido a Italia. Al contrario, para el espectro representado por el liberalismo progresista y su escisión democrática, y luego de la escisión democrática, la escisión republicana, el movimiento italiano se convertía en el máximo exponente de las nuevas corrientes que se debatían en toda Europa, de la ya larga lucha por la libertad y contra el despotismo. La causa de Roma, la causa de Italia es hoy la de la civilización, es la causa del progreso de las sociedades políticas, es la causa de los principios sobre los cuales se asientan todos los gobiernos de justicia, todos los gobiernos de libertad, diría un diputado progresista del Congreso. O, como diría un autor, es la causa más santa, la más justa y además la más hermosa de todas las causas. Para los progresistas, el problema que pudiera representar el Papa y su soberanía sobre los estados pontificios no era tal. Desde el momento en que no podía considerarse que la posesión de una mayor o menor cantidad de territorio implicase un menoscabo de la esencial potestad espiritual del obispo de Roma. Por lo tanto, hemos visto dos posiciones opuestas, enfrentadas, que chocaron abiertamente durante muchos días en el Congreso de los Diputados. Yo que me he tomado la molestia de seguir todos los debates parlamentarios a lo largo del siglo XIX, son centenares y centenares de páginas que les invito a leer. Son una lección de evolución ideológica en la España del XIX y son una lección magnífica de castellano y del uso oratorio del castellano. Al modo de los patriotas italianos, el líder de los demócratas españoles, Nicolás María Rivero, concluirá en uno de esos debates: si Roma no es la capital del Reino de Italia, no habrá Italia. Esto en medio de un debate que se produjo en marzo de 1861, al mismo tiempo que en el Parlamento de Piamonte se estaba proclamando el Reino de Italia. Ya es mala suerte,
pero no fue una coincidencia buscada, fueron los tiempos parlamentarios los que eligieron este momento. Es el mundo antiguo, seguirían diciendo los demócratas, es el mundo antiguo que se está retirando y se pierde en las sombras. Y en su lugar está avanzando un nuevo orden de ideas, de sentimientos y de hechos precursores de más grandes destinos y más serenos días. A pesar de que ya en 1861, con la proclamación del Reino de Italia, el gobierno estaba dirigido por una nueva política, una nueva fuerza política, una política de centro, la Unión Liberal, creada por el general Leopoldo O'Donnell, su ascendiente era principalmente moderado, y la determinante posición de Isabel II en favor de Pío IX impidió absolutamente en este primer momento la posibilidad de que el Reino de España reconociese oficialmente al Reino de Italia. Es el mismo gobierno que en 1860, finalizando en 1860, había protestado oficialmente por las ocupaciones territoriales de Garibaldi, el mismo gobierno que había protestado por las ocupaciones de los estados papales a partir de la batalla de Castelfidardo. Es el mismo gobierno que, como medida simbólica de presión, retiró a su representante en Turín, un cierto Diego Coello, del que luego también hablaremos. A inicios de marzo de 1861, y al mismo tiempo que se producía este debate, España llevó a cabo la última iniciativa a nivel de política internacional para conseguir que de alguna manera se garantizase la posesión de los territorios papales. Una iniciativa internacional que intentó con Portugal, con Baviera y con Francia, y que no tuvo ningún éxito porque ni España ni Austria estaban interesadas en comprometer una ayuda militar para sostener la soberanía territorial del Papa. Y en conversaciones con los franceses recomendaron a los españoles que reconocieran el Reino de Italia, pues en ese caso mejorarían mucho las relaciones con la Santa Sede, en el sentido de las relaciones de Italia con la Santa Sede, cosa que a los españoles entonces no se lo pasaban siquiera por la cabeza. Cuando se rompe este discurso antagónico en el mundo político español, cuando podemos pensar que se puede pasar a reconocer el Reino de Italia con esa implicación permanente religiosa de la que hablaba antes. Pues la ruptura de este frente, la grieta de este frente, surge del propio cuerpo moderado y de dos diputados a los que les unen varias cosas. Juan Valera, el gran escritor, y además diplomático, y Diego Coello, los dos diplomáticos, los dos con experiencia italiana, los dos han estado aquí, Diego Coello en Turín, Juan Valera ha estado en el Reino de las Dos Sicilias, en Nápoles. Los dos han entendido, creen haber entendido y defienden el movimiento de unidad italiana. Los dos creen que se pueden salvar los intereses papales y que ambas cosas no entran en contradicción. Fue, y les estoy resumiendo muchísimo, fue una lluvia machacona en el Congreso de los Diputados ya con estos argumentos. En 1863 se produce la primera propuesta oficial en el Congreso de los Diputados del reconocimiento del Reino de Italia. Y la presenta Juan Valera. Y allí volvemos a tener otro gran debate en el que se recogen todas las ideas de partida que ya existían en 1849. La propuesta es rechazada. Pero las cosas están cambiando, y están cambiando muy deprisa. En septiembre de 1864, Italia y Francia
llegan a un acuerdo para la protección o sobre la protección del Papa en Roma. La excusa internacional que siempre alegaban los gobiernos de O'Donnell está desapareciendo. Ya parece que es una cuestión de coyuntura, encontrar el momento justo para llevar a cabo esta declaración. No es el pensamiento por el momento de los moderados que siguen encastillados en su postura y además tienen enfrente de esta posición a la reina Isabel II, que se resiste hasta el último momento. De hecho, si no vuelve a llamar al poder al general O'Donnell, es porque el general O'Donnell pone como condición el reconocimiento del Reino de Italia. Lo cual se hace inevitable en 1865, y así el 15 de julio de 1865 España reconoce al Reino de Italia, salvando todos los intereses o posibles intereses o derechos de Pío IX, del Papa, sobre los territorios papales. Es un momento importante, es un momento que no excluye los debates siguen existiendo. Es y son, como dijo la reina a finales de diciembre de 1865, motivos de muy diversa índole, fundados en los intereses y sentimientos permanentes de la nación, me han impulsado a reconocer el Reino de Italia. Este reconocimiento no ha podido entibiar mis sentimientos de profundo respeto y filial adhesión al Padre común de los fieles, ni menoscabar mi propósito de mirar por los derechos que asisten a la Santa Sede. Para moderados, neocatólicos, la Unión Liberal es una gran traidora, porque ha cometido el pecado de actuar contra los intereses de la Santa Sede, reconociendo a Italia. La política española va muy acelerada, va muy deprisa. Una de las intenciones de la existencia de O'Donnell para reconocer a Italia es atraer a las posiciones de la Unión Liberal a los progresistas y formar un frente político mucho más amplio para sostener a los gobiernos. No lo va a conseguir, pero se aceleran otro tipo de movimientos que yo les voy a ahorrar con mucho gusto. El caso es que en 1866, progresistas y demócratas firman en Bélgica, en Ostende, un pacto en el que acuerdan derribar a la monarquía de Isabel II. Ya no se trata de reformas, ya no se trata de este u otro asunto, se trata de derribar el trono. Un pacto al que un año después de la muerte del general O'Donnell, que se opuso a este tipo de compromisos, un pacto en el que entraría también la Unión Liberal, en la figura de Francisco Serrano, el general Francisco Serrano, como nuevo jefe de la Unión Liberal. Dicho de otra manera, aquellas fuerzas políticas que encontraron un vínculo de unión llevando a cabo el reconocimiento de Italia, eran las fuerzas políticas que iban a destronar a quien más se opuso a ella, a Isabel II. ¿Qué pasaba el 20 de septiembre de 1870 en España? Pues se cumplía el segundo aniversario de la Revolución de 1868, de la gloriosa, que había puesto fin al reinado de Isabel II, enviándola al exilio después de un pronunciamiento militar acompañado de un levantamiento popular. Los principales partidos del periodo isabelino se conjuraron bajo el lema Borbones no. El general Serrano quedó como regente, el general Prim quedó como jefe del gobierno, aunque la mayoría de los progresistas hacía que estos fuesen preponderantes y fuesen los dueños de la situación política. La nueva Constitución de junio de 1869 había establecido que España se constituía en monarquía democrática por el artículo 33. Se abrió entonces
un largo periodo de elección de un rey para España entre un buen número de candidatos posibles. La verdad es que para el general Prim la candidatura ideal la representaba la Casa de Saboya, ya desde el principio. Por eso lo intentó en origen con el duque de Génova, una candidatura que no fructificó, no salió adelante. Se pasó a una candidatura alemana de un príncipe católico, Hohenzollern-Sigmaringen, que como es tan difícil de pronunciar, los españoles pronunciaban ole ole Sigmaringen. Y ole ole Sigmaringen provocó, con su candidatura provocó la guerra franco-prusiana, porque la elección de un candidato alemán al trono de España volvía a rememorar otra vez los tiempos del imperio en el que Francia quedaba aislada entre dos poderes. Prim volvió a la idea original y buscó otra vez en la dinastía Saboya, en este caso la dinastía en la persona de Amadeo de Saboya. Por tanto, el 20 de septiembre de 1870, las negociaciones con Italia para la candidatura de Amadeo estaban en el momento álgido. No se había tomado todavía la última decisión, pero faltaba muy poco. Por eso los progresistas, cuando llegan las noticias de la toma de Roma, ellos lo ven con muy buenos ojos. Y no solamente porque esto daba cumplimiento, por tanto, a sus viejas ideas y viejas teorías sobre el resurgimiento italiano que habían mantenido durante décadas, sino porque esto también tenía sus implicaciones en la candidatura de don Amadeo. Jesús Pavón, que escribió un librito sobre España y la cuestión romana, así se llama, un librito que es en origen una ponencia que él presenta en un congreso celebrado en Roma, Congreso del Resurgimiento en 1970, precisamente para debatir la cuestión romana. Un libro que, hombre, se ha quedado muy atrasado en muchas cosas, pero que tiene los elementos esenciales, digamos, los elementos esquemáticos para entender la situación. Un libro del que les recomiendo también, sobre todo, el apéndice. Tiene un apéndice en el que el no embajador de España, Fernández Jiménez, digo no embajador porque no estaba reconocido, el representante de España, podía ser el personaje oficioso, tampoco tenía categoría de embajador, tampoco era reconocido como encargado de negocios, no había relaciones. Fue, sin embargo, llamado esa noche al Vaticano con el resto del cuerpo diplomático. Y él escribió todo lo que sucedió dentro del Palacio Vaticano hasta que todo el cuerpo diplomático salió hacia Portapía, hacia las murallas, para cumplir su deber de, no sé muy bien de mediación, etc., cuando ya la casi batalla había terminado. Les invito a leer aquello porque él, no lo sé, supongo que sí, que fueron las palabras de Pío IX quien describe en aquel momento, pero es verdaderamente interesante los momentos que pasa el Papa mientras escucha de fondo el cañoneo de la ciudad desde el Llanín. Bien, entre otro de los grandes méritos de Jesús Pavón en este libro es que él subraya la importancia para entender el 20 de septiembre en España de la concatenación de estos dos hechos. La entrada de las tropas italianas en Roma coincide con la negociación para la candidatura de Amadeo de Saboya como rey democrático de España, y eso influye evidentemente en las posiciones. Prim cumplió el deber de asistir al representante de Italia en Madrid, Marcello Cerruti, y darle la enhorabuena, las felicitaciones por los acontecimientos de julio del 20 de septiembre de 1870. Pero lo que ha pasado a la historia es la frase lapidaria de don Salustiano Olózaga, jefe político de los liberales progresistas en el Congreso, que ya había sido presidente del gobierno,
que cuando le informan de aquella noticia, él está en ese momento en Madrid, aunque es embajador en París, pero bueno, está en ese momento en Madrid, y le dan la noticia y él dice: hoy concluye la Edad Media, puesto que hoy acaba el poder temporal del Papa. Fijación de la postura oficial española, pues la encontramos realmente en la respuesta que el ministro de Estado, Praxedes Mateo Sagasta, da a la comunicación que Visconti Venosta, ministro de Asuntos Exteriores de Italia, envía a todas las potencias europeas comunicándoles el acontecimiento. Esta va a ser la postura española, no solamente durante el reinado de Amadeo de Saboya, sino prácticamente es el fondo filosófico durante toda la restauración. Sagasta le responde que Italia adquiría una responsabilidad, la responsabilidad de sacar incólume el poder espiritual del jefe de nuestra santa religión de entre las ruinas del poder temporal de los papas. Bueno, como saben, en noviembre, el 16 de noviembre, las Cortes españolas votan como rey de España a Amadeo de Saboya. Por eso se le llama también el rey de los 191, porque fueron 191 diputados los que le eligieron. También, como es sabido, Amadeo de Saboya tuvo muy mala suerte porque su principal valedor, el general Juan Prim, fue asesinado antes de que Amadeo pusiese pie en territorio español. Ya un vaticinio de infortunios consecutivos. Y un periodo muy complicado. Efectivamente, primero las disensiones de las propias fuerzas políticas revolucionarias, la Unión Liberal, los progresistas, los demócratas, las minorías republicanas. Luego la oposición, los monárquicos borbónicos, que ya no son isabelinos, ya han decidido la opción, han obligado, entre comillas, pero sí, a la reina abdicar de su hijo Alfonso, ya son alfonsinos. Y la oposición monárquica de los alfonsinos es fuerte, es poderosa y está sostenida por grandes personajes de la política española. Pero por si fuera poco, tiene que hacer frente a este nuevo régimen, esta nueva situación, a la guerra de Cuba, una guerra de 10 años. España moviliza más de 300.000 hombres en Cuba y 150.000 de los cuales tienen que ser enviados desde España. Pero por si fuera poco, España tiene que sufrir otra nueva sublevación carlista, con lo cual hay que estar mucho más atentos al factor religioso. ¿Por qué? Como sabemos, en la primera guerra carlista el Papa no apoyó a los isabelinos, a los liberales, sino más bien a los carlistas, que jugaron siempre la baza de la religión como una de sus posiciones ideológicas más claras, más identitarias. El resto de la historia la sabemos. El 11 de febrero del 73 abdica Amadeo de Saboya y se proclama la primera república española, que a su vez dura solamente 11 meses. Y en el 74 se establece una cosa extraña, no se sabe muy bien en qué, es una dictadura republicana al mando del general Serrano. Una dictadura republicana, una continuación extraña de la república, que a su vez es derribada por otro golpe de Estado en diciembre de 1874 a cargo del general Arsenio Martínez Campos. ¿Para qué este golpe de Estado? Pues para forma y señal del triunfo de la trama monárquica que llevaba trabajando desde 1868 para conseguir la vuelta de los Borbones al trono de España en la figura del hijo de Isabel II, de Alfonso, que reinará con el nombre de Alfonso XII, como todos saben. Al frente de todo este trabajo político, desde el 68, había una persona fundamental, de nombre Antonio y de apellidos Cánovas del Castillo, conocido en la posteridad como el padre de la Restauración. ¿Qué es la Restauración? Pues
cometiendo todos los pecados, se lo digo en dos frases. Es la articulación de un nuevo régimen en torno a dos grandes fuerzas políticas, conservadores y liberales. Fuerzas políticas en las que, dentro de las cuales se integrarían todas las fuerzas anteriores como síntesis y como curación también de los contrastes políticos del pasado. Este espíritu quedó recogido en la Constitución de 1876. ¿Iba a suceder lo mismo con la cuestión romana? Pues vamos a verlo. Pero vamos a hablar mínimamente sobre la embajada, sobre esta embajada. Es sencillo deducir que para el nuevo régimen la llamada cuestión romana, que se abre a partir de 1870, la negativa rotunda de la Santa Sede a admitir los hechos consumados y la pérdida del poder temporal, el rechazo en suma de la ley de garantías, junto a la necesidad de normalizar las relaciones con Italia que tenía España, junto a las relaciones de España con la Santa Sede, que seguían otro rumbo y tenían otra problemática, pues no, para el nuevo régimen de la Restauración no se presentaba como una ecuación sencilla de resolver. Sepamos que a lo largo del siglo XIX, hasta 1887, España tiene solamente dos representaciones diplomáticas con rango de embajada en el mundo. Solo dos, París y Roma. Y hasta 1887, cuando se habla de la embajada de España en Roma, pues es esta embajada, porque no hay otra embajada. Tengamos en cuenta además también como característica, siento no poder entrar en de qué manera se está formando también en este siglo de transformaciones, se está formando el cuerpo diplomático español y con qué características, en fin. Ambas embajadas lo son, con la máxima categoría, fundamentalmente por razones internas. Fundamentalmente por razones internas. Por la implicación que sean las relaciones con París y sean las relaciones con la Santa Sede tiene para el debate político interno español. Y si hace falta recordarlo, lo recuerdo. Como a París, desde 1833, incluso antes, desde la invasión napoleónica de España, se establece como una especie de tradición que todos los exiliados españoles, unas veces los moderados cuando gobiernan los progresistas y otras veces los progresistas cuando gobiernan los moderados, terminan en París. Y en París es donde se confabula, más o menos abiertamente o más o menos con la tolerancia del gobierno francés, para derribar al gobierno de turno español. Y en el caso de la Santa Sede es obvio como en un país católico como España las relaciones con la Santa Sede determinan una parte importante de la vida de los españoles. Las relaciones de España con la Santa Sede a lo largo del siglo XIX no fueron fáciles, absolutamente no, ni pacíficas, tampoco. Las relaciones se rompieron en 1833. La Santa Sede no reconoció al régimen liberal de Isabel II y tardarían 15 años en restablecerse, en 1848, cuando Pío IX reconoció a Isabel II y se inició a partir de ese momento el camino que conduciría al concordato de 1851. Pero las relaciones volvieron a congelarse durante el llamado bienio progresista, 1854-1856, y otra vez, evidentemente, durante el sexenio, llamado sexenio democrático, 1868-1874. Un periodo durante el cual, al menos que yo sepa, en dos ocasiones, se debatió, y en una de ellas incluso como debate parlamentario, la posibilidad de suprimir la Embajada de España ante la Santa Sede, con el argumento de que un poder espiritual no necesita embajadores.
finalmente no se consiguió. Esto formaba parte también, hay que decir, un poco de la demagogia revolucionaria. En el caso de la primera ocasión que se lleva a cabo este debate fue en 1870 y lo propuso la minoría republicana de la Cámara, y su intención era llevar por detrás de la embajada todo el cuerpo diplomático, al que los republicanos federales españoles consideraban inútil y muy caro en ese momento, ¿no? Y fíjense que la alternativa era sustituir todo el cuerpo diplomático por el cuerpo consular. En fin, bueno, era una serie de historias que no tenían una base real, con argumentaciones más exageradas, más demagógicas que otra cosa, momento también, o explicación en el momento revolucionario en el que se encontraba España. ¿Y cómo son estos embajadores que ocurren en el siglo XIX? Bueno, pues no son estrictamente diplomáticos, siempre teniendo en cuenta que estamos en un momento de transición en la consideración de los diplomáticos. Su perfil es generalmente el de políticos con muy amplia experiencia de gobierno, mucha experiencia de gobierno, políticos de alto rango, podríamos decir, de una talla muy elevada, muy destacados dentro del partido de turno. Todos ellos han sido ministros y muchos de ellos han sido jefes de gobierno, presidentes del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Pues porque en la mayor parte de los casos se trataba de cumplir misiones concretas. Misiones concretas siempre dentro de una relación muy compleja y muy delicada. Y es por ello que por el Palacio de España pasaron los más altos dirigentes de las fuerzas conservadoras españolas, y de los que fueron presidentes de gobierno, pues les presento a Joaquín Francisco Pacheco, que fue en 3 ocasiones embajador de España ante la Santa Sede, Francisco de Paula Martínez de la Rosa, que ya había sido también presidente del gobierno, que es quien se encarga de poner el sello definitivamente del reconocimiento papal de la reina Isabel, y es el que va a ayudar al Papa a abandonar Roma en una operación clandestina muy divertida, y es el que inicia las negociaciones para llegar al concordato de 1851. Pero es Antonio de los Ríos Rosas, que como todos los demás también tiene una calle en Madrid, es lo bueno de los políticos del 19. Todos han tenido una calle o una parada de metro, o las dos cosas a la época. Todos son nombres, cuando hablas a los jóvenes, todos los nombres les suenan, y les dicen, ¿pero por qué te suena? No, porque allí vive un amigo mío. Y es verdad, el centro de Madrid está plagado de nuestros políticos del siglo XIX. Río Rosas, una de las mejores zonas de Madrid para vivir. Aparte de eso, fue un político muy destacado que fue enviado a Roma para volver a tejer las relaciones que se habían destejido durante el bienio progresista. A partir de 1856 hubo que volver a reiniciar, y había problemas que se habían quedado sin resolver, siempre muy delicados con la Santa Sede, siempre muy delicados. Había vuelto a haber otra desamortización, la desamortización de Madoz. Había que volver a intentar, y sobre todo, negociar la compensación a la Iglesia, al clero y a la Iglesia, por la desamortización. ¿Qué se iba a hacer con ese tema? Siempre se había hablado de ello desde la propia desamortización, no se le había puesto todavía el cascabel al gato. Durante la embajada de Antonio Ríos Rosas se comienza a terminar con este asunto, no les canso diciéndoles de qué manera, pero se establece un acuerdo entre Santa Sede y el gobierno español para hacer efectiva esta compensación. Pero es que tenemos también al marqués de Miraflores, que también había sido presidente de gobierno, a Sartorius, perdón, a Istúriz, que también había sido presidente de gobierno, a Sartorius, que había sido presidente de gobierno, posiblemente uno de los presidentes de gobierno junto a González Bravo más odiados por su política represiva, reaccionaria de todos los políticos del siglo XIX español. Alejandro de Castro también había sido presidente del gobierno. Antonio Benavides y Fernández, el primer embajador en Roma después
restablecerse los Borbones en el inicio, por tanto, de la restauración. Antonio de Benavides es interesante. Es interesante porque nos marca un poco el problema que tenemos con la cuestión de Roma, el problema que tenemos con la Santa Sede. En enero del 75, Cánovas le dice a Antonio, tienes que ir a Roma, tienes que intentar atraer al Papa a la dinastía, a la figura de Alfonso XII. Bien, llega a Roma y lo consigue, es muy bien recibido, es muy bien tratado, en principio parece que no hay problemas. Pero entonces en España se estaba discutiendo la reforma del artículo 21 de la Constitución Democrática de 1869, es decir, el artículo de la libertad religiosa en España. Antonio Benavides se dice porque era muy religioso, se dice porque su hermano, el futuro cardenal Benavides, influía mucho en él, presenta su dimisión porque no está de acuerdo por dónde iban las negociaciones en España en torno a la libertad religiosa. El nuevo régimen de la Restauración tuvo que hacer frente a las consecuencias de la cuestión romana que afectaban tanto a la política interior como al diseño de la nueva política exterior de España, para lo cual, desde Cánovas hasta Sagasta, es decir, hasta 1900, Italia aparecía como un factor de gran interés para España, y la preservación de los intereses de España en el Mediterráneo occidental, que no es otra cosa que decir el norte de África, en estos años. Por eso Cánovas envió a la legación de España en Italia a un hombre de su confianza. Había militado como Cánovas en la Unión Liberal, era un hombre afecto a la corona, había abandonado España en 1868 siguiendo a la reina Isabel en su exilio. Era un hombre respetado en España, ni más ni menos que había sido el fundador, propietario y fundador del periódico que se convertiría en el órgano oficioso de los conservadores españoles en la época, el periódico en la época. Y digamos que era el hombre adecuado, parecía el hombre adecuado para el momento y la situación adecuada. ¿Por qué? Ya lo había dicho en el Parlamento cuando él defendía el reconocimiento del Reino de Italia. Ya lo había dicho. ¿El qué había dicho? Pues que la solución a la cuestión romana pasaba por una aproximación, no entre el Papa y el rey de Italia, entre el liberalismo y el catolicismo, y separándose de las posiciones maximalistas de uno y de otro lado. Para la embajada ante la Santa Sede, Cánovas del Castillo elige a uno de los mejores juristas españoles del momento, del Partido Conservador, por supuesto, que es Francisco de Cárdenas. Cárdenas debía cumplir una misión importante: encauzar la grave tensión que había estallado en las relaciones entre España y la Santa Sede a causa de la Constitución Española del 76 y sobre todo de su artículo 11, que establece no la libertad religiosa, establece la tolerancia religiosa, que son dos cosas distintas. Además, bajo la prohibición expresa de que otros cultos pudieran hacerse públicos. Se admitían todos los cultos, solo el católico podía ser público, los restos se admitían en privado. La Constitución por un lado. Y por otro lado, un tema ya que venía de antiguo, la promulgación del matrimonio civil. Aunque en la Revolución habían sido un poco bruscos, porque habían establecido obligatorio el matrimonio civil a partir de 1870. Era obligatorio el matrimonio civil. También se dieron cuenta que no lo acataba nadie, una ley que no acata a nadie es una ley muerta, no había que transformarla, pero la Santa Sede se negaba, entre todo, ni siquiera a discutir sobre el matrimonio civil. Francisco Cárdenas tuvo que
torear este toro durante su presencia en Roma. Y eso llevó muchos años, tantos que fue enviado a Roma por los liberales Alejandro Groisat y Gómez de la Serna, que ya había sido también brevemente ministro y presidente del gobierno, un gran jurista español por la parte de los liberales, el Partido Liberal, que se encontró con el mismo problema y fue él el que lo negoció hasta el final, hasta alcanzar un acuerdo en 1887. Desde luego, y no decirlo es hacer trampa, en esta nueva política de acercamiento entre los dos estamentos, la Iglesia y el Estado, jugó una baza muy importante el nuncio de la Santa Sede de Madrid, ni más ni menos que Mariano Rampolla del Tíndaro, y la casualidad de que en 1887, cuando es llamado desde Madrid a la Santa Sede, es nombrado secretario de Estado de la Santa Sede. Y tanto en Madrid como en la Secretaría de Estado tiene como ayudante a Giacomo de la Chiesa, que va a ser el futuro Benedicto XV. Desde mi punto de vista es evidente que la actuación de Rampolla sirvió para limar estas desavenencias, digamos así, y encauzar a partir de mediados de los años 80 en esa tensión que pudo conducir incluso a la ruptura, como nos narró en su momento Cristóbal Robles Muñoz en su libro, que ya el título es interesante, Insurrección o Legalidad. Pero bien, en medio de este ambiente España tuvo que hacer frente a otras consecuencias directas o indirectas de la cuestión romana. En primer lugar, desde los primeros años de la Restauración, España tuvo que hacer frente a los efectos de la ley eversiva de 19 de junio de 1873. ¿Qué es la ley eversiva de 19 de junio de 73? Pues no era otra cosa que la aplicación a la ciudad de Roma de las leyes desamortizadoras del nuevo Estado italiano. Habían esperado, seguramente, hasta ver si el Papa admitía la ley de garantías de 1871. En el momento en que se fracasó completamente, el Estado italiano generó una nueva ley que aplicaba concretamente a Roma las leyes desamortizadoras. ¿Y por qué España tuvo que hacer frente a esto? Pues porque muchas congregaciones religiosas acudieron a la Embajada de España para requerir su ayuda, pues pretendían en ese momento que su origen era español y que por tanto estaban excluidas de la aplicación de esta ley de desamortización. España entró en estos contenciosos, el más largo de todos ellos, el más significativo, el que dejó mayor secuela, como quieran entenderlo, fue el que ocupó el trabajo sobre San Pietro in Montorio. Y un proceso que estudié en profundidad en el pasado, y comprenderán que no entre en este momento a hablar de ello, pero se abrió la posibilidad para España de construir en el Janícoro la Academia de Bellas Artes, o mejor dicho, el compromiso de España de construir la Academia permitió el final del contencioso jurídico sobre San Pietro y Montorio. De tal manera que la Iglesia, el Tempieto y la Academia quedarían bajo la administración de la Obra Pía y a su vez bajo el mandato del ministro de la Legación de España en Italia. Poco tiempo después, y siempre en el ámbito de estas negociaciones entre España y la Santa Sede, mediados los 80, la potestad pasó, pedida expresamente por la Santa Sede, la potestad pasó a la Embajada de España ante la Santa Sede.
Y precisamente la obra Vía española fue otro de los asuntos que pasarían a ocupar mayor atención, quien más, quien menos, pero también mayor atención por parte de los embajadores de España ante la Santa Sede, y desde entonces hasta nuestros días. No voy a tratar un poco en este tema porque precisamente es una investigación que estoy realizando en estos momentos. Con la capitalidad de Roma, la representación de España en Italia se instaló en este palacio, donde compartían con la Santa Sede algunas salas y, por supuesto, todo el edificio. Aparentemente, la decisión de hacer compartir a las dos representaciones aquí en el Palacio de España tuvo que ver, y yo eso me lo creo absolutamente, con la cuestión económica, que ahorrar gastos, que era una obsesión y una necesidad imperiosa de los gobiernos de España durante el siglo XIX, después de tantas guerras y tantas revoluciones y tanta inestabilidad. Pero también es lógico pensar que esa situación levantase suspicacias y problemas basados evidentemente en el gran efecto del valor simbólico. Porque en primer lugar, siendo la representación ante la Santa Sede de mayor categoría, era una embajada, los ministros de la legación ante Italia aparecían siempre en segundo lugar. La legación de España en Italia no se convierte en embajada hasta 1887. Hasta entonces es una legación. Hombre, empezando por los espacios que ocupaban en el palacio, los mejores eran para la embajada, los peores eran para la legación, hasta cuestiones de protocolo, que nos pueden parecer baladíes, pero en la escalera central de acceso podía encontrarse un príncipe de la Iglesia con un ministro de la corona de Italia. Entonces, ¿quién tiene la precedencia? ¿Quién cede el paso? En fin, el marqués de Villaurrutia, insigne diplomático español, que como otros grandes diplomáticos españoles, pues no se le ha prestado la atención. No tenemos verdaderamente una historia de la diplomacia española como Dios manda. No sabemos siquiera quiénes han sido los embajadores de España ante la Santa Sede, ni qué periodos ocupan, ni quiénes fueron, ni qué hicieron. No me metes. Villaurrutia fue uno de los embajadores españoles más importantes en el cambio de siglo y llegó incluso a ser ministro de Estado. También tenía otra característica, tenía muy malarense. O por decirlo más suavemente, una pluma muy afilada. Tenía una pluma muy afilada y escribía de la siguiente manera sobre compartir el palacio de las dos representaciones diplomáticas. Él, que después de haber sido embajador en Londres, en París, sería embajador en Italia en la Primera Guerra Mundial. Llegó un día en que no les fue posible seguir viviendo bajo el mismo techo. Era un gran escritor, Villaurrutia también. Cabía el reparto, siquiera fuese leonino, de las habitaciones del palacio, adjudicándose las mejores al embajador. Pero no había más que una escalera decorosa, y en ella podía topar con un príncipe de la casa de Saboya, un príncipe de la Iglesia, y encontrarse blancos y negros confundidos en nefandas promiscuidades. Solían ser además los embajadores cerca del Papa hombres políticos que habían pasado ya por los consejos de la corona y que se veían como primates condenados a diplomático ostracismo, cuando en Madrid ya servían de estorbo. Por lo que, sintiéndose también primates en Roma, gustaban de hacérselo sentir al infeliz colega, a quien miraban de alto a abajo y trataban como un molesto huésped. Es cierto, Diego Coello ocupó muchos años este palacio como sede de la legación de España en Italia. Nunca dijo nada de esto al respecto. Al contrario, destacó que aquello supuso un modelo de convivencia
una especie de símbolo del razonamiento de España sobre la cuestión de Roma, que era posible la vida entre blancos y negros, que era posible la vida entre laicos y religiosos, que los intereses de ambos eran compatibles. Cuando en 1886 ambas representaciones diplomáticas se separaron físicamente, Diego Coello protestó en la prensa y protestó en el Senado, porque era senador, y en toda una sesión dedicada al análisis de este problema, a la separación física de las dos representaciones. Y él dijo, es mentira, como se decía en España, no se ha separado, porque el Vaticano, que ya se sabe cómo es, ha presionado para que le quiten el estorbo de la delegación de España y la sede de la Embajada de España tenga la prestancia que debe tener. Y los otros, pues, se busquen otro sitio. En el Senado planteó esta cuestión, negó todas estas cosas, es más, dijo como argumento, es mentira que hubiéramos tenido problemas. En 4 ocasiones, mientras yo era ministro de España, en 4 ocasiones los reyes de España han visitado el palacio. Y no, parecía algo verdaderamente extraordinario. Jamás, dijo, jamás surgió el más leve rozamiento entre los que poníamos especial esmero en responder a la política conciliatoria del gobierno de su majestad. Y la verdad es que armonía, conciliación, son términos muy queridos por los diplomáticos españoles y que intentaron llevar a la práctica siempre que pudieron. Por Real Orden de 1 de marzo de 1886, la delegación de España en el Palacio de España se marcha. Se fue al Palacio Colonna, tampoco es un gran desastre, un gran disgusto. Pero se marcha con el argumento de que van a hacerse obras en el Palacio de España para adecuar mejor a las dos representaciones. No fue verdad. Las obras ni se iniciaron nunca, no había esta idea. Pero es curioso. Desde 1886 hasta nuestros días, recurrentemente se habla de la posibilidad. Tengo que hacer el cálculo, tengo que ver si es cada 15, cada 20 años, pero se hace la posibilidad de que las dos embajadas vuelvan a convivir. Y hay embajadores, yo les he conocido, que lo presentan como una novedad. Yo he tenido una idea fantástica. Ponemos juntos a la web. Y es verdad, embajador, eso no ha sucedido nunca. Es curioso. ¿Por qué se va a la embajada? Pues es posible que hubiera habido presiones. Pues sí, es posible que hubiera habido presiones. Y también por parte del propio Reino de Italia, porque España mantenía representación con una delegación. O sea, hombre, yo quiero pensar también que en 1885, en diciembre, el Papa León XIII primero había admitido actuar con un laudo a la disputa de España y Alemania por las Islas Carolinas en el Pacífico. Una disputa que en España se tomaron nuestros antepasados muy a pecho hasta el punto que pedían la guerra contra Alemania, la guerra contra Alemania de Bismarck, sabiéndose a la vez que la mayor parte de los españoles, incluso los ambientes más ilustrados, tendrían problemas para situar las Islas Carolinas en un mar. Pero bueno, hay un contencioso, la pretensión de Alemania de quedarse con las Islas Carolinas, la negativa de España, y se admitió que León XIII emitiera un laudo al que se tenían que someter España y Alemania. No se despisten del contexto de la cuestión de Roma, era un regalo que se le hacía a León XIII. Era un regalo. Los papas hacía ya muchísimo tiempo que no tenían ninguna relevancia internacional. Y cualquier posibilidad de esta relevancia era muy mal visto por los gobiernos de Italia, porque daba protagonismo al Papa. Bien, pues en este contexto, León XIII emite un laudo en el mes de diciembre, un laudo que no escribe él, aunque todo el mundo agradece, tal, otro día contaremos esa historia. Bueno, es un gesto también hacia la Santa Sede, es un agradecimiento ante la Santa Sede,
si es verdad que ha habido anteriormente esas presiones, separar las dos legaciones en abril de 1866. Es un buen momento para las relaciones entre España y la Santa Sede, es un magnífico momento. Estoy intentando llevar hacia atrás las diapositivas. Bueno, lo hacemos así. En el que la embajada, estos salones, posiblemente fuera este mismo salón, recuperan la vida. Se comienzan a hacer otra vez recepciones. Es una señal del cambio. Es una señal de que por fin, no había sucedido en todo el siglo XIX, por fin las relaciones entre España y la Santa Sede entran, digamos, en la normalidad. En tal normalidad que se envía a Roma un diplomático. Félix, sí, se envía un diplomático, un miembro de la carrera, que es ni más ni menos que Rafael Carlos Merry del Val, padre de diplomáticos y padre de un cardenal. Y está 9 años de embajador en Roma. Otra señal más de este cambio en las relaciones. Estos son unos dibujos tomados del natural, una especie de montaje con motivo de la inauguración de la Academia Española en enero de 1881, publicados por la Ilustración española y americana. Esta es una imagen de 1887 de estos salones, sí, que se celebra, yo creo que es este. Se celebra en ese momento el primer aniversario del rey Alfonso XIII y se hace una gran recepción y se hace una gran fiesta a la que acude por primera vez los más altos dignatarios de la Santa Sede junto a la nobleza, diríamos negra, la nobleza negra de la ciudad de Roma. Pero es un significativo momento de cambio que pone en valor esas nuevas relaciones. Parece que España está consiguiendo lo más difícil. Está manteniendo la cuestión de Roma, salvando sus intereses legítimos y necesarios con el nuevo reino de Italia. Muy interesante para la política exterior de España. Nunca habían tenido esas relaciones con Italia, y yo me atrevo a decir que tan intensas nunca las van a volver a crear. El periodo de 1887 a 1895. Para los diplomáticos españoles y para el gobierno español, España roza la gloria. Roza la gloria con los gobiernos de Antonio de Rudini, los gobiernos conservadores del presidente Rudini. ¿Por qué? Porque quiere solucionar la cuestión romana. Yo quiero solucionar la cuestión romana. Yo no entiendo las relaciones con la Santa Sede. Y llama al embajador de España. Llama a Francisco de Paula Merry, primo del embajador ante la Santa Sede, un gran embajador de España, uno de los más grandes embajadores de España, por supuesto, de todo ese periodo. Raro, muy raro, porque había estado mucho tiempo en las sedes, y para los embajadores de España en aquella época era muy raro, muy extraño. Y Antonio de Rudini le dice al embajador: quiero pedir un favor personal a usted. Quiero solucionar el problema de la cuestión romana. Quiero que usted transmita, a través de la embajada de la Santa Sede, a través de su primo, al secretario de Estado, Rampolla, que quiero solucionar la cuestión de la Santa Sede. ¿Qué es lo que quiere el Papa para solucionar la cuestión de la Santa Sede? Esto que les estoy contando es la primera vez que se cuenta, porque permaneció en el secreto, en el más absoluto secreto. Estos contactos de ida y vuelta, no fue en un solo momento, duraron todo el periodo de gobierno de Antonio de Rudini. En contraste, quizá, con un poco más exaltado Crispi, concebía de otra manera el poder, concebía de otra manera la nación italiana, en fin, Rudini parecía más calmado y más tranquilo.
Rafael Merri inmediatamente se entrevista con Rampolla, Rampolla le da la respuesta, Rafael Merri se lo dice a su primo y su primo vuelve a hablar con Rudini. Y así todas las veces. En una de esas ocasiones, en las que directamente le preguntan qué es lo que quiere el Papa para solucionar la cuestión de Roma, Rampolla le hace una lista y en el primer lugar de esa lista es que saque del gobierno toda la influencia de la masonería. Primer punto para poder llegar a un acuerdo, o poder empezar a pensar en un acuerdo. Cuando esto se lo está contando Francisco Merri, y le cuenta todos los puntos demás en los que no voy a entrar, Rudini se mostró satisfecho, escribe Francisco, y me encargó transmitirle su mayor agradecimiento a Rampolla y su conformidad con los puntos que éste le indicó. Y le dijo, Rudini, al embajador, todos los ataques que se me dirigen vienen de los masones, y con ellos estoy luchando. Figúrese usted si estaré conforme con la idea del Santo Padre de apartarlos de la esfera del gobierno. Está usted, quítese usted los masones encima. Y Rudini dice, pues claro, ya me encantaría quitarme los masones de encima, pero es una labor muy ardua. España fue protagonista del intento de solución real, del problema real de la cuestión romana. Pero al mismo tiempo sometió a España y a los españoles a un silencio absoluto. Conservadores y liberales voluntariamente suprimieron del debate político la cuestión, no solamente la cuestión de Roma, sino la cuestión de las relaciones Iglesia-Estado. Y bien, eso pudo tener una ventaja, porque digamos que se dejó de encrespar, como venía sucediendo a lo largo de todo el siglo, con la unidad italiana, con las iglesias, las relaciones Iglesia-Santa Sede, etc. Pero tuvo otro problema, y es que mantuvo a los españoles ayunos de información de cómo iban las cosas en las relaciones de España con la Santa Sede. Y en este sentido, y dejo ya de aburrirles, Jesús Pavón, al inicio de su libro, aborda este problema con mucha elegancia, porque Pavón estuvo en Roma en 1970 y reflexiona sobre esto. Dice, al católico español, en 1870, se le dio por insoluble la cuestión romana, y lo era en el planteamiento inicial y único que este español conoció, pero se quedó en él. Nada supo de las posteriores y largas negociaciones entre la Santa Sede y el Reino de Italia. Y si alguna vez supo algo, quedó desdibujado en su mente como un intento absurdo, interesado y ya muerto, que confirmaba su vieja convicción. Ignorando los antecedentes, los pactos de Letrán de 1929 constituyeron para el católico español una sorpresa indecible. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu exhaustiva conferencia. Y como es habitual, si alguno de los asistentes desea hacer alguna pregunta, pues se abre el turno de palabra. Quería preguntarte, la reacción en España en la cuestión romana, ¿qué diferencias hubo en la monarquía española cuando cayó el reino de Nápoles, que eran borbones, y decimos 1860? ¿Qué diferencia hubo desde esa caída de los borbones en Nápoles
al 1865, aquellos 5 años, cuando se presenta la cuestión romana de la que nos has hecho un espejo notable, muy notable. Quería saber, porque tú no dijiste absolutamente nada, hubo un cambiamiento de ruta, es decir, España se había negado a acudir militarmente en favor del reino de Nápoles, de los Borbones. Si hubo algún español en general, famoso aquí todavía, Borges, etc., eran fuera de toda la responsabilidad oficial. Si puedes decirnos, aclararnos un poquito. Sí, no, y además te agradezco la pregunta. Sí, es que claro, ya lo he advertido al principio, estos temas son muy enjundiosos, son muy complejos. Otro asunto es el de la cuestión de las dos Sicilias. Mira, ¿quién quería los napolitanos? Mejor dicho, ¿quién en España estaba dispuesto a defender los intereses del rey de Nápoles? Los cosacristas. Nadie. Nadie, porque el reino de Nápoles se había puesto del lado de los carlistas. Y después de la guerra carlista, como los liberales, los progresistas decían en el Congreso, cuando España ejercía las protestas de rigor, desde el punto de vista diplomático, pues, protestamos por la ocupación de Sicilia, la ocupación de Nápoles, y no reconocemos esa invasión. Bien, había que hacerlo como la de Parma, como la de Módena, como la de Lucca, bien, pero ni un paso más allá. Porque como decían los progresistas en el Congreso, nosotros los españoles liberales, los de la Constitución de Cádiz, los de la Revolución de 1820, vamos a defender los intereses de un rey que ha sido de todo menos liberal, menos abierto a los cambios. Nadie en España estaba dispuesto a nada por eso. Y es verdad, se demostró en el 20, la Revolución Napolitana del 20 y la Revolución del 48, hasta qué punto los reyes de Nápoles estaban dispuestos a reformar el reino, a introducir constitución y a respetar lo que ya en ese momento eran normas básicas de los regímenes liberales. Nadie. Pero ahí hay un capítulo que también podemos abrir, muy interesante, que es el del representante de España en el Reino de Nápoles, Salvador Bermúdez de Castro, que es interesantísimo porque Salvador es el único diplomático que se queda con Francisco II en Gaeta durante el bombardeo del ejército italiano y le acompaña en el exilio aquí en Roma. Y acaba siendo pues, el propietario de la Farnesina y se encarga de su restauración y de las pinturas de Rafael, etcétera, etcétera. Y quiere ser embajador de este palacio. Y pretende ser embajador de este palacio. ¿Por qué le nombro a él? Porque nadie en España quería que Salvador Bermúdez de Castro, primer marqués de Lema, fuera embajador ante la Santa Sede. ¿Por qué? Porque los tiempos ya no eran esos. Porque los gobiernos de la Restauración querían la conciliación. No querían un diplomático que se había caracterizado justa o injustamente, primero por la defensa acérrima de los derechos de un rey destronado y segundo la defensa acérrima de los intereses de los papas. Y ya la Restauración, haciendo frente a la cuestión de Roma, no podía estar en esa tesis. Armonía, conciliación, hagamos compatible liberalismo y catolicismo, que si se dan cuenta, seguramente que en esta sala tenemos personas que estarán de acuerdo conmigo, eso nos retrotrae al conde de Cavour y a su visión sobre las relaciones libre-chiesa y libre-estado. En realidad está hablando de eso, de la compatibilidad. Y no obstante, Diego Coello y Quesada se precia, y lo hace en la prensa, porque él escribe en la prensa abundantemente, de haber sido un amigo muy cercano a Cavour, del que aprendió esta compatibilidad necesaria entre catolicismo y liberalismo, siendo fervientemente católico
Diego Coello, pero entendía muy bien el Risorgimento, entendía muy bien la unidad de Italia y sabía que, por otro lado, los intereses de la Iglesia tenían que salvarse de alguna manera, pero no en el sentido territorial. No en el sentido territorial. Si no hay alguna pregunta más, pues damos por concluida la sesión de hoy. Agradecemos de nuevo a Fernando su presencia y su excelente conferencia y les damos cita para el jueves 24 de mayo, que tendrá lugar la quinta conferencia del ciclo con el profesor Pablo Martín de Santolaya. Muchas gracias. Buenas tardes.